Guerra en la tierra. Vamos a iniciar leyendo Génesis 3:11. Dice: Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Este sin duda es el momento más escalofriante en la historia del ser humano. Y no porque Adán y Eva hayan comido del fruto prohibido, sino porque era el momento en que tenían que rendir cuentas, tenían que dar la cara y afrontar las consecuencias de sus acciones. Si nosotros prestamos atención, notaremos que Dios tiene una forma peculiar de afrontar la situación. Aunque Dios lo sabe todo, Él llega y pregunta, investiga antes de tomar una decisión. En el proceso de investigación se van descubriendo algunas cosas, y cuando ha reunido la información suficiente, después determina y decide como un juez, dicta la sentencia. Pero es importante a mencionar, y me gustaría destacar la forma como Adán se defiende cuando Dios lo cuestiona, cuando Dios lo confronta. Mira Génesis 3:12, dice: Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En otras palabras, ¿qué está diciendo Adán aquí? Si tú no me hubieras dado esa mujer por compañera, probablemente yo no habría comido. Que los seres humanos tenemos esa mala costumbre de responsabilizar a Dios por las consecuencias de nuestras propias decisiones. Y nosotros como seres humanos tenemos que entender que la libertad tiene un precio. Ser libres es una gran responsabilidad. Cada decisión que tomamos está cargada de consecuencias. Si las decisiones son buenas, obviamente tendremos consecuencias buenas, pero si las decisiones son malas, tendremos consecuencias malas. Pero ese es el precio de la libertad. No hay nadie más responsable que nosotros mismos por las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Y el ser humano, queriéndole echar la culpa a Dios de todo, se pregunta: si Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo formó? ¿Y quiere echarle la culpa a Dios? Cuando el hombre tiene que afrontar las consecuencias de sus decisiones, tiene que hacerse responsable. Aún así, Dios en su misericordia se compadece de nosotros y nos concede una respuesta, aunque nosotros no la merecemos. No tenemos derecho de cuestionar a Dios. Pero yo te pregunto, tú que te has hecho esa pregunta, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a pecar? ¿Podría una madre abortar a su hijo y matarlo solamente por saber que cuando nazca nacerá con alguna enfermedad? ¿Será que una madre renunciaría al fruto de su vientre por saber que su hijo cuando nazca tomará malas decisiones? ¿No crees que la madre haría todo lo posible para lograr que su hijo naciera a pesar de todo? ¿Y por qué lo haría la madre? ¿Por negligencia? ¿Por falta de criterio? ¿Por falta de consideración? Me ha tocado ver algunos escenarios donde los expertos, los especialistas dicen: es mejor que muera el hijo para salvar a la madre. Pero aún en los casos más desesperados, las madres son capaces de arriesgar hasta su propia vida si es necesario, con tal de que su hijo viva. ¿Y por qué? Simple y sencillamente por una cosa que la mayoría de los seres humanos pocas veces entendemos: el amor que siente una madre por el fruto que está en su vientre. A veces nos cuesta trabajo entender, y por eso nos cuestionamos: ¿cómo es posible que esta mujer está arriesgando su vida por alguien que ni siquiera ha nacido? Para los que no amamos,
nos cuesta trabajo entender el amor. Y podría llegar al punto que lo llegásemos a considerar como una simple y absurda locura. Pero si tú le preguntases a esa madre por qué arriesgaría su vida. Mira lo que dice Isaías 49:15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice Dios. Porque el amor de una madre por un hijo no es ni siquiera una sombra del amor que Dios tiene por nosotros. Lo mismo que haría una madre por salvar la vida de un hijo, es lo que está haciendo Dios con nosotros. A pesar de todo el mal y a pesar de todo el daño que Dios sabía que haría el ser humano a sí mismo y a sus semejantes, Dios no se dio por vencido. No se rindió. Dios sabía que como consecuencia de crear al ser humano, tendría que entregar su vida en un madero. Tendría que morir crucificado para darle una oportunidad de salvación. Y ese es el punto. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Había una oportunidad de salvación. Créame que si el ser humano hubiese estado completamente perdido, probablemente Dios no hubiese hecho nada para salvarlo. Pero había una oportunidad de salvación. Si el Hijo de Dios venía y moría para salvarnos, el ser humano podría salvarse, aunque eso le costara la vida al Hijo de Dios. Entonces era o matarlo, desde un principio negarle su derecho a la existencia, o concederle esa oportunidad y dejar que él decidiera si quiere vivir o quiere morir. Imagínate que a una madre le dicen: mira, tu hijo va a nacer con una enfermedad muy grave en sus huesos. Nunca va a poder moverse, nunca va a poder caminar. Pero cuando él ya sea grande, cuando él sea mayor, cuando sus huesos ya estén un poquito más fuertecitos, va a poder tomar una decisión de hacerse una operación. Digamos que se puede operar y hacer un trasplante de médula si él quiere, pero ya cuando esté grande. Cuando esté pequeño, por la enfermedad que tiene en sus huesos, no va a poder operarse. Y tú ya no vas a poder decidir por él porque ya va a ser mayor de edad. Entonces, ¿qué haría la madre? No, pobrecito, mi hijo va a sufrir mucho durante toda su infancia. Mejor que se muera de una vez. Una madre lucharía por salvar la vida de su hijo. Y si alguien le dice: ¿y qué tal si cuando ya está grande no se quiere operar? ¿Y qué tal si cuando ya está grande prefiere vivir así para siempre? Por lo menos esa madre tendría el consuelo de saber que le dio la oportunidad a su hijo de decidir por él mismo y no quitarle el derecho a la vida. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios no puede decidir por nosotros que nos salvemos. Él ya nos entregó a su Hijo. Lo que resta depende de nosotros. La decisión de si nos salvamos o nos perdemos, Dios la ha colocado en nuestras manos. Pero por lo menos nos dio una oportunidad de vida eterna, una oportunidad de salvación. No se entiende por qué el ser humano responsabiliza a Dios en lugar de responsabilizar al diablo. Antes de que el diablo intentara cambiar las leyes de Dios, todo era felicidad y armonía. El universo de Dios era perfecto. Hasta que a alguien se le ocurrió que la ley de Dios era demasiado exigente. Que era tan exigente que restringía la verdadera libertad de las criaturas de Dios. Y tratando de buscar una libertad mayor que la que Dios nos había dado, mayor que la que Dios nos había concedido, hemos terminado siendo esclavos del pecado. Dice Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia.
Como seres humanos no quisimos vivir en la libertad que nos brindaba la ley de Dios. Si nos ponemos a pensar, Adán podía comer de todo lo que quería en el huerto. Podía hacer lo que quisiera en el huerto. Solo una única cosa Dios le había prohibido. Solamente una única cosa. Y yo te pregunto, ¿a eso tú le llamas esclavitud? ¿O le llamarías libertad? Pero el ser humano, aún en nuestros días, sigue buscando una libertad mayor que la que Dios nos ofrece a través de su santa ley. Dice Salmos 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Tenemos que entender que solamente la ley de Dios puede ofrecernos verdadera libertad. Hay libertad en Cristo, en obedecer su palabra y en guardar sus mandamientos. El diablo nos engañó haciéndonos pensar que había algo más, que había algo secreto que Dios nos había querido ocultar, que Dios nos había negado, cuando en realidad Dios nos había dado todas las cosas. En el camino de la desobediencia y de la transgresión no vamos a encontrar ninguna cosa que sea mejor que lo que Dios nos ofrece, porque lo mejor está en Cristo. Lo mejor está en su palabra. Lo mejor está en el camino de la obediencia a sus mandamientos. Lo que el diablo ofrece con su falsa libertad es un espejismo, es un engaño, es una trampa. Y solamente los faltos de entendimiento, los faltos de cordura, los necios de corazón van a caer en esa trampa. Dice Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hoy en día la mayoría de los seres humanos mira la ley de Dios como una restricción, como una normativa injusta. Dice Gálatas 5:22-23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nos damos cuenta, Dios solamente nos restringe aquellas cosas que nos dañarían a nosotros o dañarían a nuestro prójimo. Nada que nos haga bien, Dios nos ha prohibido. Nada que sea una bendición para nosotros o para nuestros semejantes, Dios nos ha limitado. Solo y exclusivamente aquellas cosas que nos perjudican, aquellas cosas que nos hacen daño, aquellas cosas que destruyen la creación de Dios en nosotros. ¿Y por qué lo hace? ¿Porque nos odia? ¿Porque nos aborrece? ¿Porque no nos quiere? Si Dios no nos quisiera, nos dejara hacer lo que nos diera la gana, pero por amor, porque quiere nuestro bienestar y quiere que vivamos por la eternidad, nos pide que andemos en obediencia a sus caminos. Así que hoy la decisión recae sobre cada uno de nosotros. Ojalá que sepamos decidir con prudencia y no hagamos oídos sordos de los llamados y las amonestaciones de un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.